Asambleísta Marco Murillo. Muchas gracias, señor presidente. Quiero felicitar la presencia de las organizaciones indígenas, en este caso la FEINE, la FENOCIN, la CONAIE y muchos otros más, las juntas de regantes, y decirles que este es una tribuna del pueblo. En primera instancia, sí, señor presidente, no era una falsa alarma. Acá en la garita habían compañeros que estaban, pues no se les permitió, ya no hay la capacidad de la asamblea para estar acá adentro, y hubo confrontación con la policía. Sin embargo, esperemos que haya al menos la libertad para que ellos puedan, con toda libertad, con toda dignidad, defender, porque este país es de todos y todas los ecuatorianos. Por lo tanto, señor presidente, yo quiero ser claro y concreto y empezar diciendo: cuando bebas del agua, acuérdate de la fuente, dice un proverbio chino. Muchas veces, muchos que viven en la ciudad solamente llegan y no saben cómo se mantiene el agua, de dónde viene el agua, quién ha preservado el agua. Los pueblos indígenas, en este caso, señor presidente, no somos sectores aislados. El Estado nos ha puesto de espaldas y hoy estamos reclamando con total derecho y justicia, no el agua para nosotros, señores asambleístas, estamos reclamando y estamos apelando a la vida para el pueblo ecuatoriano y el mundo. Quiero, señor presidente, señalar y reiterar la importancia del agua, que no se trata aquí de que estamos debatiendo unos articulitos por acá, si le conviene a la mayoría, si le conviene a la oposición, a ver si el presidente es el ejecutivo es el que da la rectoría o no. Estamos hablando de un tema trascendental y fundamental, señor presidente y colegas asambleístas, y sobre todo asambleístas del agua. Del 100%, nuevamente quiero reiterar la importancia, del 100% del agua, el 97.5% es agua salada, el 2.5% es agua dulce, es decir, el 2.5% del agua mundial es agua dulce. De este 2.5%, el 70% está bloqueado en los casquetes polares y en los hielos eternos, y solamente el 29% de estos, 26 de estos se encuentra inclusive represada, pero el 65% de este 2.5% se dedican para fines agrícolas, el 27% para uso industrial y solo el 8% para uso de consumo humano. Esta realidad tiene que hacernos reflexionar a nosotros asambleístas, que los pueblos indígenas no estamos luchando por nosotros, sino estamos luchando por la vida y por el país. Señores asambleístas, partiendo desde esa perspectiva, quiero señalar que el orden de prelación del agua señala claramente el consumo humano como primera instancia, el riego que garantiza la soberanía alimentaria, el caudal ecológico y actividades productivas en su artículo 318. Por eso es importante no solamente quién le beneficia o no el agua. Y yo quiero tomarles la palabra a los colegas asambleístas del bloque mayoritario de país, inclusive al gobierno. Aquí está el secretario nacional del agua, estrenadito, que ahora va a tener todas las competencias para ver a quién le compete o no el agua, si fuera así, quiénes tenemos derecho al agua o quiénes no, porque así está planteado la ley. Pero quisiera tomarles la palabra en el sentido de que hoy hemos cambiado de visión, se prioriza al ser humano, se prioriza la soberanía alimentaria, y ahí tiene que darse ese vuelco. Yo sé que ahora hay empresas transnacionales y el monocultivo de exportación siempre tuvo preferencias en una visión productiva, pero hoy se garantiza la soberanía en primera instancia, lo que es el consumo humano, y eso tiene que garantizarse, pero en segundo orden de prelación se garantiza lo que es el riego y sobre todo la soberanía alimentaria para esos pequeños y medianos productores que ahora han venido porque saben que ese es su único sustento, es su fuente de vida, y por lo tanto están aquí luchando permanentemente. A pesar de la lluvia, a pesar de las inclemencias del tiempo, el día de hoy han venido acá, no como muchos empresarios o muchos interesados de la política, que estarán tranquilos en sus oficinas, solamente llamando por teléfono, cabildeando con cada uno de ustedes, sino aquí está ese pueblo luchando por la vida, y creo que eso es digno de felicitar y no de menospreciar, de que esta gente tiene la capacidad y tenemos la capacidad de debatir los grandes temas del país. La naturaleza y el derecho del agua es un derecho humano, por supuesto que sí, es un derecho fundamental que debe garantizarse, y que ustedes, colegas asambleístas de país, lo hicieron posible a pesar
de todas las circunstancias por la presión y sobre todo porque el pueblo así lo quería. También los derechos colectivos no hay que desconocer. Las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades son sujetos de derechos colectivos. Y este garantiza la conservación de sus tierras, el control de su territorial, participación, administración de la biodiversidad y su entorno natural. El agua es parte de su entorno natural, es parte de la vida de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas sin los elementos importantes como son la tierra, el agua, no somos nadie. Eso es vida para nosotros y esa es la defensa que hoy tienen las organizaciones y los pueblos indígenas. La estructura, señor, ahora quiero ir, miren, podemos poner en todo el articulado lo que queramos, unos pequeños por aquí, una coma por allá, discutamos los temas de fondo. ¿Cuáles son esos temas de fondo? Lastimosamente tengo que decir que en algunas cosas la ley han incorporado algunas cosas interesantes de derechos, pero esos derechos, si no hay una estructura clara, determinante, que viabilice ese derecho, no va a servir de nada. Yo veo una total confusión, o parches, o babas, o no sé cómo lo pegaron, pero por presión han puesto ahí un Consejo Intercultural del Agua, que no se sabe sus competencias. Y en concreto yo sí ratifico que la Secretaría Nacional del Agua será el Dios del agua. Ahora ya hay que decir al Secretario Nacional del Agua, conforme el articulado que se plantea, que ellos van a decir quién sí, quién no, poner las tarifas y poner todo en concreto. Por eso creo que esto hay que reformularlo con un claro planteamiento, no de los pueblos indígenas, sino de la vida y de ese pueblo ecuatoriano. Creo que la estructura debe estar planteada con un Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, porque la Constitución, es cierto, dice que la entidad encargada será la rectora. ¿Cuál va a ser la entidad rectora? La Autoridad Única del Agua. No dice que debe ser un Secretario Nacional del Agua, dice la Autoridad Única del Agua. Y por lo tanto el Consejo Intercultural y Plurinacional debe ser esa instancia de toma de decisiones que garantice no solo al gobierno. Yo les digo qué pena si ahora ponen, a lo mejor el Secretario Nacional del Agua es buena gente y nos da agua a todos y tiene una buena visión. Mañana sus queridos amigos que tanto lo quieren, los socialcristianos, a lo mejor ganen las elecciones y luego digan ellos ahora quítenle el agua, porque esas son las competencias. Eso es lo que estamos discutiendo. Esta ley no tiene que ser una política de gobierno, tiene que ser una política de Estado. No quiero ver si ahora el secretario del agua es bueno o es malo, tiene que quedar en la ley con claridad la participación de esos pueblos indígenas que permanentemente han estado cuidando el agua y por lo tanto el Estado nunca se ha acordado y nunca ha dado viabilidad a este tema. Ese Consejo Nacional del Agua tiene que tener claridad de participación de las comunidades indígenas, de los gobiernos seccionales. También en la ley no se especifica y tendría que tener claridad quiénes van a participar en ello. Veo también en esta autoridad definido este tema, yo creo que debe haber, estoy de acuerdo, si no el Secretario Nacional del Agua ya se va a quedar sin nombramiento, tiene que tener, pero ya una vez instaurada la instancia rectora de la Autoridad Única del Agua, tiene que quedar en la parte ejecutiva, operativa, administrativa, no en un ámbito de decisión de una sola persona. ¿Cuál es la visión? Les tomo la palabra, colegas asambleístas de país. ¿Cuál es la visión de la Revolución Ciudadana que siempre lo pregona? La participación. Y hoy ustedes están negando a ese pueblo ecuatoriano que lucha por la vida, la participación en la toma de decisiones. Y eso sí me parece un error garrafal de la política que ustedes están planteando o siempre lo dijeron. Hay que reiterar, como señalo, si es que quedaría de una manera complicada, conforme lo que se plantea, ya se ha mencionado anteriormente, el Secretario Nacional del Agua tendría la facultad de cancelar, suspender, modificar de una forma de oficio la autorización según su artículo 133. No es un invento mío, está en la ley. El artículo 23 señala fijar las tarifas y la cantidad de agua por persona. Eso le estamos dando la facultad a una sola persona. También le estamos dando la facultad de reglamentar las tarifas, las tasas hídricas, recaudarlas y administrarlas a una persona, según el artículo 224, numeral 10. Ejercer la rectoría en materia de saneamiento ambiental es una competencia de los municipios. No podemos estar ahí mezclando todos los temas y complicando este trabajo. Y quiero concluir, ese es un tema de fondo que debemos debatir. El resto podemos poner muchos derechos, pero si no se arregla, si no se
tome en cuenta esa sugerencia de los pueblos indígenas, y no de los pueblos indígenas, sino del pueblo ecuatoriano, a participar con legítimo derecho en un tema estratégico que no sea de coyuntura de gobierno, sino sea una posición del Estado ecuatoriano de garantizar este líquido que es estratégico para el país. Concluyo con esto simplemente, que también hay que reponer en el articulado la creación del fondo de agua para que esas comunidades sigan manteniendo y fortaleciendo mediante procesos y mediante proyectos, para que sigan cuidando el agua, y eso se ha eliminado y hay que seguir luchando. Muchas gracias, señor presidente, colegas.